damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías. Y hoy vamos a empezar lo que tradicionalmente se conoce como, ¿cómo sería? El segundo, el Deutero Isaías o el segundo Isaías. Es un capítulo bien interesante, un capítulo que nos va a mostrar detalladamente lo que el Todopoderoso nos quiere decir. A partir de ahora, los narradores, los redactores, nos quieren transmitir directamente la voluntad del Padre. Vimos en los capítulos anteriores lo que el Todopoderoso a través del profeta Isaías quería transmitir a los pueblos, a las naciones, a los reyes, a los políticos, a los gobernantes en general, a los líderes religiosos. Pero era para avisarles de lo que se venía. Se venía un tremendo juicio contra ese pueblo. Llegó ese juicio, las personas que agarraron esa palabra, que recibieron esa fortaleza, esa fe, fueron bendecidos y pudieron ver el poder de Dios. Pero ¿qué pasó? Después de muchos años, el hombre, su corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Así dice la Biblia. Y fueron pasando los acontecimientos que al final solamente los que guardaron esa palabra pudieron preservar esta fe. Pero el juicio llegó de todos modos. Estamos hablando ya en los tiempos de Nabucodonosor y Babilonia. Entonces es a partir de ese momento en que se empieza a narrar esta historia, ¿no? O sea, estos relatos. Pero ya no desde un contexto histórico, sino de una manera de transmitirnos, o de transmitir al pueblo y a nosotros también, porque estas palabras iban a permanecer hasta hoy, el corazón del Padre hacia su pueblo y la esperanza que tiene que tener su pueblo cuando se agarra de la fe. Amén. Bueno, y Isaías capítulo 40. Y voy a tener que hacer una introducción un poquito larga, así que me van a tener que tener ultra, archi, super, mega paciencia. Porque de lo contrario no vamos a poder saltear del año prácticamente 640, 670 por ahí, ¿no? Cuando murió Isaías, hasta el año 550 o 530. Vamos a hacer un salto largo. Empieza así este capítulo. Capítulo 40 de Isaías. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Elohim. Entonces, la primera palabra que expresa el redactor de Isaías 40 es consuelo. Consuelo se le da a las personas cuando están en una situación de aflicción y de tristeza. Y vamos a ver qué pasó en todo ese tiempo para que lo primero que se hable en el capítulo 40 sea de: grítenle por favor consuelo al pueblo del Todopoderoso. Vamos a arrancar con esta nota 1. Isaías 41 dice así: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Elohim. Últimas palabras de Isaías. Esto quise compartir acá. ¿Cuáles fueron, de acuerdo a la Biblia, las últimas palabras
que se redacta como las que el profeta Isaías dijo. Fue Isaías 39:7 cuando él le habló al rey Ezequías de los últimos tiempos y lo que iba a acontecer. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Fíjense que las últimas palabras de Isaías fueron de que iba a venir el imperio babilónico, iba a arrasar con Jerusalén y se iba a llevar a los hijos del rey como esclavos, como eunucos. Eso dijo. El rey dijo, bueno, la verdad, tal vez vamos a merecer eso, pero por lo menos no va a ser mis tiempos. En los relatos que ya compartí las pasadas, en los libros apócrifos del profeta Isaías, narra qué fue lo que aconteció. El hijo de Ezequías, llamado Manasés, ocupó el trono como corregente, como rey sustituto, y empezó a hacer muchas barbaridades. Empezó a adorar nuevamente a dioses, empezó a perseguir a los profetas. Entonces una de las últimas cosas que el profeta Isaías le dijo fue, juicio va a venir sobre tu tierra, por causas que han sido transgresores y rebeldes. Fue lo último que se le habló. Isaías 39:8. Entonces Ezequías dijo a Isaías, este mensaje que me ha dado de parte del Señor, del Eterno, es bueno, pues el rey esperaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Ahora, fíjense lo que dice acá. Muerte del profeta Isaías. De acuerdo a la tradición y a los libros apócrifos, Isaías fue asesinado aserrado, según se cree, por el rey Manasés en el 695 ante el Mesías, ¿no? Según la tradición talmúdica, Isaías posiblemente fue primo de Osías, Azarías o Usías, reyes de Judá, ¿no? Y pariente de los reyes contemporáneos de Judá. Por eso Isaías era de la realeza. Bueno, entonces él murió en el 695. Muerte del rey Ezequías. Murió por causas naturales a la edad de 54 años en el 687, un poco después. Primero Isaías, entonces muere. Y fue sucedido por su hijo Manasés. Eso aparece en 2 de Reyes 20:21. Y ahora, ¿quién era Manasés? Manasés fue un rey de Judá que gobernó entre el 697 ante el Mesías y el 642 ante el Mesías, siendo corregente entre el 697 y el 687. Precisamente en ese 697 fue donde él empezó a perseguirle al profeta Isaías, cuando todavía su papá vivía, pero él estaba como rey corregente. Y le sucedió después su hijo Amón, ¿no? ¿Quién fue Amón? Amón subió al trono con 22 años y reinó durante 2 años. Siguió la práctica de la idolatría y Sofonías describió su reinado como marcado por la depravación moral. Entonces estamos avanzando en el tiempo, ¿no? Desde el rey Ezequías, su hijo Manasés, después su hijo Amón, y que él fue uno de los más terribles. Fue asesinado por sus siervos que conspiraron contra él, y le sucedió su hijo Josías, quien tenía 8 años. Que la vez pasada hablamos que fue uno de los discípulos también de Manasés, porque Manasés, después de que estuvo preso en Babilonia, fue restaurado al reino de Judá, pero ya con un corazón arrepentido. Y en ese lapso, según se cree, él empezó a formar lo que se llamaría después la escuela de Isaías. Precisamente él fue el que le mandó matar a Isaías y después es el que forma la escuela de Isaías. Y uno de sus primeros alumnos, ¿quién fue? Su propio nieto. Y uno de sus discípulos más prominentes fueron los que después serían profeta Jeremías, profeta Sofonías. Sofonías, por cierto, era también de la realeza. Y fue él quien
¿cómo se puede decir? Mentor o tutor de Josías, ya que él ocupó el trono a los 8 años. Y un niño de 8 años, ¿qué va a hacer en el trono? Entonces, como su primo era su maestro, tanto en lo espiritual como en lo político, fue quien le guió. Ese era Sofonías, que por cierto también hay un libro en la Biblia, ¿no?, que ya hemos compartido. Al final de su reinado, la situación internacional, estamos hablando de Josías, era inestable. En el este, el imperio asirio comenzaba a desintegrarse y el babilónico aún no lo había mejorado, y al oeste Egipto todavía se estaba recuperando de la dominación asiria. En este vacío de poder, Jerusalén fue capaz de gobernarse a sí mismo sin la intervención extranjera. Entonces, ¿qué ocurrió en ese tiempo en que Josías fue rey? Los asirios empezaban a perder fuerza, los babilonios empezaron a conquistar territorio, los egipcios empezaron a fortalecerse, entonces no se preocuparon más por el territorio de Judá. Por lo tanto, Judá quedó libre para poder nuevamente hacer las cosas como el Padre le había indicado. Fue el tiempo del rey Josías. Rey Josías reinó desde el 640 al 609. Fue rey de Judá e instituyó reformas importantes en su reinado. Se inició la recopilación y edición del Deuteronomio o Devarim, bajo el liderazgo religioso del profeta Jeremías, Sofonías y otros seguidores de la escuela de Isaías. Esto es interesante. En el tiempo del del rey Josías fue donde se empezó a editar ya el libro de Devarim, después de que se encontró. Recuerden que en el tiempo del profeta Isaías, él había, cuando estaba siendo perseguido por Manasés, había escondido lo que se cree era el primer libro de la Torá, que era Devarim, Deuteronomio. Y él lo escondió en el templo y después fue capturado y fue aserrado. Y ese libro estuvo oculto casi 60 años. Recién cuando Josías fue rey, mientras estaba restaurando el templo, encuentran ese rollo y se sorprende y hasta rasga su vestidura y empieza él a leerle el libro a todo el pueblo. Todo esto que te estoy contando está en el libro de los Reyes. No es que estoy hablando, no, pero para no ver cada versículo estoy comentando. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir ahí? Que el rey Josías, ya con la escuela del profeta Isaías bien establecido, empieza ya lo que se llama recopilación, una edición bien exacta del libro de Deuteronomio, y probablemente en ese tiempo también se escribe el libro de Josué, para poder tener una idea de cómo fue la conquista de la tierra de Canaán. Interesante, ¿no?, ese tema. También él empezó a investigar varios lugares y a través de esas investigaciones se lograron encontrar varios fragmentos de lo que posteriormente después sería la Torá completa. No sé si me están captando. Entonces él hacía, ya en esa época los judíos hacían lo que se llama investigación para tener los escritos. Por eso lo que este capítulo 40 después nos va a tratar de hacer entender el valor que tiene la palabra. Porque hombres como Isaías dieron hasta su vida para que esa palabra se preserve. Hombres como Josías dedicaron todo su reinado a recopilar, restaurar, tener un escrito que fortalezca la fe del pueblo. Y por eso los escritores de la Isaías 40 ya entienden, esto que tenemos ahora en nuestras manos es algo valioso e importante. En el año 612, ante el Mesías, la capital asiria Nínive fue conquistada por Nabopolassar, rey de Babilonia, quien sería el papá de después rey Nabucodonosor. Jeremías, para poder entender, aparece ya el profeta Jeremías en la escena, ¿no? Su ciudad es Anatot, Judea, 650 ante el Mesías. Muere en Dabnea, ¿no?, en Egipto, en el 585. Fue un profeta hebreo, hijo del sacerdote Hilcías. Jeremías vivió entre el 650 al 585 ante el Mesías, en Judá, Jerusalén, Babilonia y Egipto. Fue coetáneo
de Ezequiel y anterior a Daniel. Entonces son profetas que estuvieron también en sus tiempos. Y fíjense que como estos profetas ya tuvieron intervención en los relatos y en la escuela del profeta Isaías, mucho de lo que vamos a compartir ahora va a tener coincidencia con la escritura también del profeta Daniel, del profeta Ezequiel y del profeta Jeremías. Van a ver ustedes, a partir del capítulo 40 vamos a ver muchos textos que se asemejan a lo que dijo Jeremías, a lo que dijo Ezequiel y a lo que posteriormente diría Daniel. Prueba contundente de que ellos ya eran parte de esa escuela. ¿Me están captando lo que estoy diciendo, no? Tal vez un poco complicado, pero tenemos que empezar así para poder entender. Después ya vamos a arrancar directamente a las palabras. Con sus profecías sobre la invasión de los pueblos del norte, Babilonia desafió la política y el paganismo. Estamos hablando de Jeremías, de los reyes de Judea, Joaquín y Sedequías, y anunció el castigo de Adonai por la violencia y corrupción social que rompían la alianza con Elohim. Hablan de paz, pero no hay paz, escribió una de sus frases. Entonces Jeremías fue el que le exhortó bastante precisamente a los hijos de Josías que se habían corrompido totalmente. En el año 587 ante el Mesías, Nabucodonosor derrotó a los judíos, llevó cautivos a los notables, esclavizó a miles de personas, ejecutó a los hijos del rey en su presencia y luego le arrancó los ojos y lo llevó cautivo a Babilonia. En esa incursión, los babilonios destruyeron el templo de Jerusalén. Para ellos fue como el fin de todo. Para nosotros, al destruirse el templo, el mundo judío se acabó, la esperanza se acabó, las promesas de un reino se acabó. Como diríamos nuestro lenguaje, ¿no? O amontema, se acabó todo, se terminó. Así estaba el pueblo hebreo, sin templo, sin ciudad, sin líderes, sin nada. Únicamente los pobres fueron respetados y Jeremías se fue a Mispat y luego a Egipto. Se le protegió a Jeremías sacándolo de prisión de Ramá Belem, donde estaba encadenado junto a los principales cautivos de Jerusalén y Judá para que viviera entre los caldeos. Este hecho lo llevó a ser tratado como un traidor y espía de los babilonios. Muchos judíos huyeron a Egipto y fueron también parte de las profecías de Jeremías. Ahora fíjense lo que escribieron en Segunda de Crónicas, libro que probablemente se escribió en los tiempos de Esdras y Nehemías. Dice Segunda de Crónicas 36:15. Repetidas veces el Eterno, Elohim de sus antepasados, envió a sus profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, constantemente le enviaba a sus profetas para advertirles que tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba o se burlaba de estos mensajes de Elohim de Dios y despreciaba sus palabras. Se burló con el desprecio de los profetas hasta que el enojo del Eterno no pudo ser contenido y ya no se pudo hacer nada. Eso está escrito en el libro de Crónicas. Segunda de Crónicas 36:17. Entonces el Eterno mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron dentro del templo. Incluso no tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos, ya a los débiles. Elohim los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. El rey se llevó a Babilonia a todos los objetos y todos los objetos grandes y pequeños que se usaban en el templo de Dios y los tesoros tanto del templo del Eterno como del palacio del rey y de sus funcionarios. Luego su ejército quemó el templo de Elohim, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios, destruyó por completo todo lo que había de valor. Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes y se dirigieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de Persia
llegó al poder. ¿Se dan cuenta que todo lo que estamos leyendo fueron las últimas palabras del profeta Isaías? ¿Se acuerdan que había dicho último él? Va a venir Babilonia y los va a llevar, y va a llevar todo tu tesoro, y va a llevar a tus hijos como sus esclavos. Muchos años atrás había dicho esto. Y hasta que llegue el imperio persa. Probablemente esta parte del libro, Isaías 40 en adelante, de Isaías, se escribió dentro de la cautividad en Babilonia, aproximadamente entre los años 550-530 ante el Mesías, por los discípulos de las escuelas de Isaías. Entonces, esto es la introducción para entender. Entonces, estamos en ese tiempo. Entonces, ahora podemos entender por qué arranca el 40 con consolados, consolados. ¿Cómo estaba el pueblo? Había recibido tremenda tragedia. Su templo destruido, su ciudad arruinada y su pueblo cautivo y sin esperanza. Es allí donde los discípulos de Isaías empiezan a entender a través de los escritos que ellos tenían que hay esperanza para el pueblo, que el Todopoderoso dejó esperanza para su pueblo fiel. Y empiezan narrando así: consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Elohim. ¿Y qué quiere que hable? Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Eterno por todos sus pecados. Entonces, estos escritores, redactores, profetas se le puede llamar, con el título de profeta Isaías, están entendiendo, es hora de decirle al pueblo que hay esperanza para ellos, que el Todopoderoso ha perdonado sus pecados y que hay esperanza para ellos. Y fíjense lo que habían escrito los profetas antes de este exilio y que vamos a ver en la nota 2. Isaías 42, nueva traducción viviente, dice así: hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el eterno Adonai le dio doble castigo por todos sus pecados. Ellos habían recibido tremendo castigo por todo lo que había hecho. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es: ¿cuál era el pecado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Que ahora el Padre, a través de estos escritores, les está perdonando, para que ellos tengan paz en el corazón. Y vamos a ver cómo en aquella época, según este escrito de Hebreo, el Todopoderoso se manifestaba. Hebreos 1:1 dice: Elohim, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Por eso este mensaje de Isaías 40 es la manera que el Padre está usando para hablar a su pueblo. Lucas 1:68 dice: alaben al Señor, el Elohim de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Esto estoy leyendo porque eran relatos que cuando Miriam se presentó ante su prima, estaba hablando que el Todopoderoso había prometido que iba a enviar un Salvador, y eso estaba en los profetas. Entonces podemos entender que Miriam, la mamá de Yeshua, no era una mujercilla insignificante, era una mujer que conocía bien la palabra. Entonces por eso ella podía entender quién era el niño que iba a nacer. Era un mensajero prometido por las Escrituras. Promesa del perdón del pecado de Israel de acuerdo al profeta Jeremías. Ya entra en la edición Jeremías. Esto dice Adonai: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años por causa de su pecado. Esto es lo que yo le agregué. ¿Por qué van a estar 70 años? Por causa de que han pecado. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Promesa de perdón y restauración. Entonces ya el profeta Jeremías, cuando ellos estaban siendo llevados cautivos,
había recibido esta revelación de que van a irse castigados, pero van a regresar perdonados. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Adonai. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Pero todavía no estamos viendo cuál era el pecado. Y acá el profeta, el escritor Daniel, que estuvo en Babilonia y estuvo en los últimos tiempos también, hace una oración y en su oración él clama y dice, si ustedes quieren saber detalladamente pueden leer todo el capítulo 9. Ahí dice detalladamente. Yo solamente le voy a leer unos versículos. ¿Cuál era el pecado del pueblo? Daniel 9, 6, 7. Esto él estaba haciendo en una oración. Clamor de Daniel en Babilonia. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Quién eran los profetas? Empezamos de Isaías, Jeremías, Sofonías, Habacuc, todos esos profetas, Oseas, que iban hablando al pueblo, pero ellos no le hicieron caso. Por eso vino esta tragedia. Tuya es, Adonai, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca judíos y los de lejos Efraín entre las naciones, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Entonces, ¿cuál fue una de las razones por la cual el pueblo fue llevado cautivo? Se rebelaron contra el Todopoderoso, no escuchando la voz de su profeta, y por esa causa fueron esparcidos por todas las naciones. ¿Cuál fue ese pecado? Interrumpir los mandamientos del Padre. Idolatría, hechicería, etcétera, etcétera, etcétera. Eso vamos a ver ahora en Isaías 40, que va a hablar de por qué ya tienen que regresar y ser perdonados. Bueno, vamos al versículo 2. Entonces, por eso quiere que se le diga, ya el Todopoderoso tiene preparado para usted el perdón. Versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Eterno, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Entonces, según este texto, el perdón se manifiesta a través de una voz que sale, dice, en el desierto. Una voz. ¿Y qué es esa voz? Que se preparen, que pongan recto el camino. O sea, se puede decir palabras, frases de alegoría, ¿no? Que nos están tratando de hacer entender algo. Quiere decir como preparen sus corazones, abran sus corazones para escuchar. ¿Por qué se hablaba así? Porque el pueblo, de tanto haber sido asimilado por la doctrina del mundo, ya no estaba preparado para oír. Ya su corazón no estaba alineado para escuchar la voz del Padre. Entonces, antes de que el perdón llegue a sus corazones, preparen sus vidas. Y vamos a ver lo que la Biblia nos quiere hacer entender también sobre esta palabra, porque esta palabra fue usada por los evangelistas para hablarnos acerca de un personaje en el tiempo de Yeshua. Malaquías 3:1 primero dice, Malaquías fue uno de los últimos libros antes de entrar a la etapa del Brit Hadashah, Nuevo Testamento. Miren, yo envío a mi mensajero y preparará el camino delante de mí. Entonces, Adonai, al que ustedes buscan, vendrán de arrepentirse a su templo. El mensajero del pacto, a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice Adonai de los ejércitos celestiales. Esto habló el profeta Malaquías, de que él profetizó de que iba a venir antes alguien a preparar el camino. Miren, para no confundirnos, nosotros estamos en el tiempo del profeta de Isaías, que ya hablamos aproximadamente 540. Estos mensajes no significa que netamente es para los tiempos de Yeshua, porque la profecía también es para su tiempo. En ese tiempo, un ciudadano judío que estaba en Babilonia, ¿cuál sería una voz de esperanza? ¿Cuál sería la esperanza que ellos quisieran oír?
Por ejemplo, estamos cautivos en Babilonia, que venga un libertador y nos libere de acá y nos lleve nuevamente a nuestra casa, a nuestra tierra. Esa sería la voz de esperanza para los ciudadanos que están cautivos en Babilonia. Pero esta palabra también se va hasta los tiempos de Yeshua, porque en los tiempos de Yeshua el pueblo también estaba viviendo oprimido por los romanos y engañado por los líderes religiosos. Y necesitaba ya ser libre de esa cautividad. Por eso es que los evangelistas entienden que esta palabra que se escribió en el 550 aproximadamente por los discípulos de Isaías era para nuestro tiempo también. Eso entendieron los escritores de Mateo y Lucas y por eso lo ponen ahí. Profecía sobre el Mesías prometido. Mateo 3:3. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. De acuerdo a Mateo, los relatores de Isaías estaban mencionando a un hombre similar a lo que ahora está haciendo este señor llamado Juan el Bautista. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Llamaba a las personas: vengan, arrepiéntanse, dejen esa vida. Eso hacía. Y miren Juan 1:20. Él dijo, aquí vienen algunos líderes religiosos y le preguntan a Juan: ¿quién eres tú? ¿Tú eres el Mesías? ¿Por qué estás hablando así? ¿Qué nos tienes para decir acerca de tu personaje? ¿Y qué le dice Juan el Bautista? ¿Qué le contesta de acuerdo al libro de Juan? Él le dijo: con toda franqueza, yo no soy el Mesías, yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Le dicen. Preguntaron: ¿eres Elías? Porque había una promesa de que iba a venir alguien semejante a Elías, alguien que iba a restaurar los corazones del pueblo. No, contesta. ¿Eres el profeta que estamos esperando? ¿Quién era el profeta que ellos estaban esperando? En Deuteronomio, capítulo 18, se escribió que el Todopoderoso les va a enviar un profeta como yo. A él tienen que oír. Y si no le oyen, quedarán desarraigados del pueblo. Entonces todos los judíos estaban pendientes de que iba a levantarse un profeta similar a Moisés, que les iba a restaurar los corazones hacia el Padre. No, dice él, no, yo no soy ese profeta, yo no soy. Entonces, más con eso. Entonces, eres quien necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan le respondió con las palabras del profeta Isaías, dice. ¿Cuáles fueron las palabras del profeta Isaías? Soy una voz que clama en el desierto. O sea, yo no soy el que traigo la restauración. Yo soy ese timbre que se usa para llamar, esa bocina. ¡Pin! Que suena, ¿no? Y todos tienen que entrar ya. En el recreo, para salir al recreo o a la salida, en el trabajo, a las 12, hay una sirena que suena, ¿no? Todos conocen eso, ¿no? Ese soy yo. ¿Quiénes eran los discípulos de Isaías en el año 550? ¿Ellos eran los que iban a restaurar al pueblo? ¿Ellos iban los que iban a traer la restauración? No. ¿Quiénes eran ellos? Eran una voz que estaban clamando, que estaban anunciando al pueblo la esperanza. Eso era Juan el Bautista también. ¿Me están captando, no? Ahora, desierto. De acuerdo a la Biblia y a los estudiosos, cuando en la Biblia menciona desierto, está hablando de, simbólicamente se refiere al exilio o a los exiliados. O sea, cuando se menciona, fui al desierto, hablé a la gente que está en el desierto, está refiriéndose a los que han sido esparcidos. Por eso, en Isaías, ¿a quién se le iba el mensaje? A los esparcidos en Babilonia, a los esparcidos en el imperio asirio. En el tiempo de Juan el Bautista, ¿a quién se iba este mensaje? A los que estaban esparcidos en todo el reino, a los que estaban fuera de las palabras de la promesa. Y miren lo que dice en Oseas capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré, hablando de Israel, dice esto hablando de Israel, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Qué significa esto? Mientras el pueblo estaba en su casa cómodamente, menospreció la voz del Padre.
No quisieron escuchar la voz del Padre. Fueron rebeldes. Pero cuando vino el imperio asirio, el imperio babilonio, y los exilió y los llevó al desierto, ellos empezaron a clamar, a sufrir y a buscar a su Creador. Por eso el Padre está diciendo, ya que ellos no me escuchan acá, los voy a llevar en el exilio y allá me van a escuchar. Allá van a clamar por mí y yo los voy a rescatar. ¿Están captando, no? Eso es lo que está hablando el profeta. Bueno, eso es lo que se refiere a una voz que clama en el desierto. Ahora, miren lo que continúa diciendo. Enderezad la calzada en la soledad a nuestro Elohim. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Ya, de entrada acá, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que encontrarle sí o sí, ¿cómo se puede decir? El contexto de la época. Si yo trato de usar esta palabra en mi tiempo, no voy a entender de qué está hablando. Es como yo estaba dando un ejemplo, ¿no? Si me envían una carta y me dicen que es del año, ¿cómo se dice? 80. Y en esa carta me dicen, esta carta se escribió en el año 80, 1980. Y está escrito, querido hermano, amigo Sergio, te escribí por tu WhatsApp y parece que no viste. También te envié un email y no encontraste. Yo ya levanté todos los videos que tengo en YouTube para que vos puedas ver. Con mucho cariño, fulano. Yo voy a creer que esa carta del año 80. No. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a creer que es del año 80? No había, ¿no? Esas cosas no había. Y si esta carta va al año 80, ellos no van a entender de qué está hablando. ¿Qué era WhatsApp? ¿Qué era eso? Entonces, cuando nosotros leemos acá también, vos que preparar el camino, todo valle sea alzado. ¿Qué es un valle? Es una planicie, ¿no? Baja. Sea alzado, dice. Entonces, a partir de ahora vamos a alzar los valles, después, y bájense los montes háganse chicos. Y lo torcido se enderece. Es como estaba hablando palabras en clave, ¿no? Por eso tenemos que ir a la época, y yo intenté ir a la época para entender qué significaba este lenguaje en aquel tiempo. Y acá tengo en esta nota. ¿Quieren que mostrarles? A ver, ¿dónde estábamos? 4, ¿no? Nota 4. Valle, lugar de adoraciones paganas y de sacrificios a niños. Está, por ejemplo, el valle Hinnom, donde se hacía sacrificio a los niños. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir cuando todo valle sea alzado? Que ya no se haga esas prácticas. Ya, porque ellos se bajaban ahí para hacer sus prácticas, sus sacrificios a los niños. Entonces, ahora no. Eso hay que levantar. Y montes, lugares de adoraciones idólatras. Entonces, en los montes ellos establecían las imágenes a Será, a Istar, y se iban y le rendían culto. Entonces, lo que se quería, lo que estaba diciendo acá los escritores es que eso hay que bajarlo. ¿Me están captando, no? Eso eran los montes. Torcido y áspero se decía cuando algo estaba mal interpretado. Recuerden que en la época del profeta Isaías y en la época del profeta Jeremías, ellos denunciaron malas traducciones. ¿Cuándo fue que ocurrió eso? Precisamente cuando Isaías empezó a denunciar al rey Manasés y sus secuaces de que estaban haciendo totalmente lo que dice acá. Estaban usando el valle de Hinnom para sacrificar niños, estaban usando los montes altos para adorar a Istar, a Aserá. Entonces, él le mostraba lo que decía en la Torá, en los libros de Barín. Entonces, ¿qué empezó a hacer Manasés? Contrató profetas, contrató escribas y empezó a escribir a su manera la Biblia. No, eso no dice ahí, dice así, y esta es la Biblia verdadera, y hubo choque de Biblia, aunque usted no lo crea. O sea que hoy en día es muy complicado entender cuál de todos los textos eran el correcto, porque ya en esa época se torció. Si en esa época se torció, imaginen en esta época, lo torcido que ha de estar. Entonces, ¿qué están diciendo ellos? Para que podamos restaurarnos, todo ese valle de sacrificio de niños debe ser levantado, esos montes de sacrificio a ídolos deben ser bajados y todo lo torcido debe ser puesto correctamente. Debe ser aplanado todo lo áspero. Se refería a la palabra, a la escritura. ¿Me están captando? Así, ¿no? Torcido y áspero, mala manera de interpretar o manifestar la palabra de Dios.
Jeremías dice la pluma mentirosa de los escribas y fariseos. Isaías va a hablar también acá, los escritores van a hablar de hombres obedecen a mandamientos de hombres y no a Dios, ¿no? Porque con su lengua me honran, pero en sus corazones están apartados de mí. Bueno, y se manifestará la gloria del Eterno y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Eterno ha hablado. O sea, una vez que estas cosas empiecen a restaurarse, se va a empezar a ver el poder del Todopoderoso, dice. Vamos a la nota 5. Y casualmente estos textos, ¿quiénes los usó? Los evangelistas usaron estos textos en tiempo de Yeshua, porque estábamos en la misma. Fariseos que corrompían la escritura, que decían cosas. Yeshua discutió mucho con ellos. Ustedes enseñan las tradiciones de sus padres y no lo que la Torah, la enseñanza de Dios dice. Era el mismo tema. Por eso ellos usaron estos textos para poder enfrentarse en aquella época a los líderes religiosos. Juan el Bautista en tiempos de Yeshua. Lucas 3:8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Elohim. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Elohim puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Y acá es más largo. Acá le dicen a Juan, ¿qué tenemos que hacer? Vienen a gente a Juan y quieren cambiar su vida. Juan, vos estás diciendo que vos sos la voz que clama del desierto. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué le dice Juan? Dejen de vivir corruptamente. Ustedes cobradores de impuestos, dejen de robar a la gente. Ayuden al que te necesita. Ustedes soldados, no hagan, ¿cómo se dice? No hagan nada por la fuerza. Perdón. Juan le estaba enseñando a tener una vida correcta. Eso es regresar al Padre. Eso es entender el perdón del pecado. Si una persona dice recibió el perdón del pecado, pero sigue con su misma andanza, con su mismo camino, entonces no está entendiendo lo que es el perdón del Padre. ¿Me están captando? Entonces, si ustedes entienden que el Padre les perdonó y el Padre quiere que a partir de ahora caminen así, van a ver su gloria, dice. Van a ver su manifestación. De lo contrario, seguirán así. Por eso Daniel estaba clamando, orando, Señor, por favor. Y él oraba al Padre. Bueno, continuemos. Y se manifestará la gloria del Eterno y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Eterno ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Ahora, una voz, dice que cuando habla de esta voz, se refiere al Rúa del Eterno. Estas personas son personas que están dedicando su tiempo a querer encontrar a través de los textos, a través de la escritura, el mensaje del Padre. Personas que se reunían, oraban, clamaban, Señor, háblanos, Señor, muéstranos tu verdad. Y encontraban a través de los textos una voz que decía, toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. O sea, la vida del hombre es pasajera, la vida en este mundo. Porque fíjense, a partir del rey Acaz, el rey Ezequías, el rey Senaquerit, el rey Tiglar, algo así, ¿no? Todos los reyes Sargón, todos los grandes hombres, ¿dónde están ahora? Opa, el imperio asirio, el imperio egipto, el imperio, otros imperios que se habían levantado, hitita, todos desaparecen. Grandes reinos del norte, todos querían poder, dominio. ¿Y dónde están? Se secan, se mueren. ¿Qué es lo que queda todavía? ¿Qué es lo que ha permanecido hasta hoy? Y ahí va a decir. La hierba se seca, versículo 7, y la flor se marchita, porque el viento del Eterno sopló en ella, ciertamente como hierba es este pueblo. Nosotros,
somos pasajeros. Tenemos un objetivo en la vida, tenemos un propósito en la vida. Nosotros tenemos que cumplir ese propósito acorde a la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno permanece para siempre. Y si nosotros somos parte de esa palabra, ¿qué significa? Que también nosotros permanecemos para siempre. ¿Amén? Sí. Pero el resto de las cosas desaparece. Toda la gloria, la vanidad, lo conseguí esto, logré esto, conseguí. Todo eso se pierde, termina. Eso la Biblia está mostrando. Sécase la hierba, marchítase la flor. Después. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Cuando habla, ahora nosotros, cuando hablamos de hierba, flor, estamos hablando del campo, ese era un lenguaje para hablar a la vanidad de la vida. Por eso siempre te dice, vos estás en la flor de la vida, ¿no? Pero pasando el tiempo ya esa flor se marchita todo, ¿no? Ya está en la época en la flor, se marchitó todo. Entonces, está refiriéndose a la vida del hombre. Todas las cosas que han pasado hasta acá han quedado fuera. Pero ¿qué ha permanecido? ¿Qué es lo que estos hombres, estos siervos de Dios, con el nombre de servidores de Isaías, es lo que le está dando ese poder para estar narrando esto? Precisamente la palabra. ¿Qué ha sido lo que ha permanecido? ¿Qué ha sido lo que hombres como Isaías y Jeremías dieron su vida por esa palabra? Para que hoy esté dispuesta para nosotros. ¿Qué les parece? Aunque nosotros no lo podamos entender, pero estos hombres dieron su vida. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Elohim permanece para siempre. Y vamos a la nota 8, porque vamos a ver que un apóstol, Pedro, cuando estaba hablando a la comunidad esparcida entre el imperio romano y griego, escribió su carta y les mencionó este capítulo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice, refiriéndose a que el Padre perdonó nuestros pecados, el mismo tema, refiriéndose que la palabra nos ha sido para perdonar nuestros pecados. Hemos sido perdonados, hemos renacido a través de la palabra. Habiendo purificado nuestras almas, ¿qué dice ahí? Por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Porque hemos sido purificados por ser obedientes. Y miren lo que dice el 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ahora, renacer es, vos nacés y después renaces. Entonces, en el contexto bíblico, significa que vos fuiste criado con una mentalidad. Ese es tu nacimiento. Vos naciste y te criaron con una mentalidad, con una ideología. Muchas veces esa ideología te llevaba a hacer cosas que al padre le desagradaba. Por ejemplo, Ezequías tenía que adorar ídolos, tenía que sacrificar niños, porque así su padre le había enseñado. Pero cuando él fue discipulado por el profeta Isaías en situación difícil, su corazón cambió y él empezó a restaurar el templo. Entonces, ¿él renació ahí o no? ¿Me entienden? Él renació ahí. Igual su hijo Manasés, que al principio él recibió enseñanza ahí de sus maestros corrompidos, que le enseñaron idolatría, paganismo, prostitución. Pero después él fue a Babilonia como esclavo, hicieron de todo por él ahí, y ahí él se le vino, dice, los historiadores dicen que se le vino las voces que el profeta siempre le habló, y que su padre siempre le habló, y él tuvo lo que se llama un renacimiento, ahí, en medio de la cárcel, y cambió su corazón. Y le hizo un juramento al padre de que si le daba la oportunidad de regresar a su tierra, él iba a restaurar todo lo que los profetas habían hablado. Y el padre le dio esa oportunidad. Ese es una persona renacida. ¿Y qué fue lo que hizo él? Empezó a trabajar por
restaurar los escritos, los textos. Tal vez en su tiempo él no pudo más cambiar el reino de su hijo Amón, terrible, pero él empezó a juntar a los que habían aprendido con el profeta Isaías, los que habían tenido escritura, y los empezó a discipular y preparó la escuela de Isaías. Y eso permaneció. Y ese es un renacimiento. Y ahora ellos están usando esta palabra. Y el apóstol Pedro nos está diciendo así también. Nosotros nacimos con un pensamiento corruptible, pero después, a través de la palabra, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Elohim, que vive y permanece para siempre. Yo siempre compartí, por eso voy a aclarar acá en 2 minutos, que esto se refería a nuestro nacimiento carnal solamente, que yo nazco con pecado y después viene una voz espiritual y saca ese pecado de mi ser y ahora soy santo. Así yo siempre compartía. En realidad nosotros al nacer, no nacemos con pecado, pero nacemos con la inclinación al mal, porque estamos en un ambiente corrompido. Por lo tanto, ya que estamos en un ambiente corrompido, nuestro corazón, si se va formando en ese ambiente, se adecua a ese ambiente y se corrompe. Pero cuando nosotros vamos creciendo, si en vez de recibir las instrucciones que este sistema tiene, recibimos las instrucciones que vienen de lo alto, que está guardada en la palabra, nuestro corazón cambia. Nuestra inclinación cambia también. Y se manifiesta de acuerdo a la voluntad del Padre. Y eso es nacer de nuevo. Aunque un poco complicado para muchos, pero así es. Así es. Eso es lo que cambia, porque hasta ahora no he visto que alguien que simplemente porque hizo un día una oración de fe, cambió totalmente. Es porque alguien le instruyó, le dio enseñanza, le dio instrucción de vida, o experimentó algo en su vida. Por eso hubo cambio. Amén. Y eso es lo que estamos viendo que dice acá el profeta, utilizando esta palabra. Y porque toda carne es como hierba, ahí está hablando. Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. O sea, está diciendo, porque nosotros somos simplemente plantas que crecen y mueren. Si no hay la palabra de Dios, no vamos a permanecer. Es la palabra del Todopoderoso lo que tiene el poder de darnos permanencia. ¿Cómo se llama este libro que estamos leyendo ahora, el capítulo 40? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Si Isaías ya murió en el año 690. Porque la palabra de Isaías sigue permaneciendo en los corazones de sus discípulos y sigue siendo Isaías. ¿Y cómo decían los apóstoles? Lo dijo Isaías, dijo el profeta Isaías. Entonces Isaías nunca murió. Nunca murió. Por eso. Eso es una cosa importante. Y ustedes saben que Isaías era considerado como un evangelista, aunque había muerto hace años. El evangelista Isaías, uno le dice. Muchas personas han cambiado sus corazones a través de los escritos del profeta Isaías. ¿Se acuerdan que él había dicho el Todopoderoso a Isaías cuando él fue llamado? Vas a predicar, pero nadie te va a creer. Vas a hablar muchos años, pero la gente no te va a aceptar. Pero él renunció igual por eso, no. Igual continuó. Y aunque en su tiempo muy poca gente le creyó, al contrario, más bien le ejecutaron, le aserraron, su palabra perduró y permaneció y fue la causa por la cual muchas personas regresaron al Padre. Muchas personas. Por eso la palabra, no de Isaías, que recibió de parte del Todopoderoso, y él vivió esa palabra, su vida fue parte de esa palabra, permaneció para siempre. Sigue permaneciendo. Hasta ahora seguimos hablando de él. Los apóstoles hablaron, Yeshua habló de él. Permanece. Bueno, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Bueno, vamos a ir terminando. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas.
di a las ciudades de Judá, ved aquí al Elohim vuestro. O sea, esa es una palabra hablando como Jerusalén. Vos tenés que testificarle a tu pueblo que ya estás lista para recibirle. O sea, Jerusalén, no vaya a quedarte callada. Es una forma de decir, ¿no? Una forma, ¿cómo se puede decir? Metafórica, alegórica de hablar. Jerusalén no va a hablar, pero es como que este escritor dice, Jerusalén, ya, grita pues, vengan pueblo mío, los estoy esperando, la ciudad ya está lista para recibirla, algo así, ¿no? Que le está clamando. He aquí, versículo 10, el Eterno Adonai vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Misma palabra que vemos en Apocalipsis. Cuando vemos en Apocalipsis, ¿a quién se está refiriendo? Al Mesías. Ahora, fíjense que acá dice que el Eterno viene con poder y sale la palabra y su brazo. Esta palabra brazo se entendía como mi mano derecha, el que ejecuta por mí. Yo soy el poderoso y él es el que ejecuta. No sé si me entienden. Entonces, ¿a quién creen que se refiere cuando habla del brazo? A Yeshua, al Mesías. Yo vengo con mi poder, pero el Mesías viene a establecer señorío. El que viene a reinar acá. Por eso, he aquí el Eterno vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Va a darle juicio a aquellos que le han sido contrarios. Ahora, y escuchen bien esto para no confundirse. En aquella época, la esperanza para los judíos que estaban en Babilonia estaba fijada en un hombre llamado Ciro. Oh, ¿qué está diciendo este pastor? A él le decían Ciro el Mesías en aquella época. ¿Por qué? Se estaba levantando el imperio medo-persa, conquistando tierras, conquistando lugares. Y él había dicho que cuando conquiste los pueblos iba a liberar, iba a permitirle a todos que regresen a sus hogares. Yo les cuento cómo era la historia. Ese era la esperanza en aquella época. Y la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿ocurrió así? ¿Ciro llegó a ser rey? ¿Qué fue lo que hizo Ciro ni bien fue rey? Liberó al pueblo judío, ordenó construir el templo en Jerusalén, apoyó la construcción, le apoyó a Esdras, a Nehemías, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, podemos ver que la escritura, por lo menos el contexto histórico, nos da la razón. Pero el contexto profético para nosotros es Yeshua. No sé si me están entendiendo, ¿no? El contexto profético que nosotros vemos es Yeshua. Pero para poder entender de la época, ¿saben por qué yo le hablo de esto? Porque uno lee la Biblia y piensa que es así un escrito nada más. No, la Biblia, estos escritos tenían su tiempo también. Tenían el pensamiento que tenía la gente de aquella época. Pero hay que entender que estos escritos, luego los apóstoles podían entender, estos escritos, si fueron inspirados por el Padre, no era solamente para su época, también era para nuestra época. Así como estas personas están entendiendo que los escritos de Isaías del año 700 eran también para esta época, estos escritos también los apóstoles en tiempo de Yeshua entendieron era para nuestra época. Así ellos captaban. Nota 10, ¿no? Isaías 40, nueva traducción viviente. Sí, Adonai soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, él trae consigo su recompensa. Solamente para ver ahí. Y finalmente, como pastor apacentará su rebaño. Con su brazo, otra vez, con su ungido, llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Otra vez, el poderoso va a venir y a los
Quebrantados, dice que los va a llevar como corderos, los va a cuidar, los va a proteger. ¿Y de quién proféticamente nosotros creemos que está hablando aquí? Otra vez, de Yeshua. Y vamos a la nota 11 para terminar. Pero miren lo que escribieron los profetas contemporáneos de aquella época. Un poco antes, año 570 aproximadamente. Yo pongo fechas aproximadas. No vaya a ser usted, nosotros descubrimos que esa fecha estaba errada. Era el año 569. Pero era aproximado. Dice Ezequiel 34:12, seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas. Ese día oscuro y nublado las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a su casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos, en todos los lugares habitados. Esto dice el profeta Ezequiel. Y años después apareció un hombre nacido en Belén y criado en Nazaret, que luego empezó a hablar al pueblo y dijo estas palabras. También Juan 10:16, Yeshua, ¿no? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Qué casualidad que los profetas en la antigüedad hablaban de un pastor que restaura a su oveja, que rescata ante las naciones, y el Mesías habló de la misma cosa. Quiere decir que el mensaje de Mesías Yeshua era rescatar a su pueblo que estaba perdido entre las naciones. ¿Y cómo le puede rescatar? ¿Qué es lo que usaron los discípulos de Isaías para llevar el mensaje de esperanza al pueblo? ¿Qué usaron? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué usarían los apóstoles? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ¿qué usaban para ir a los pueblos? ¿Qué usaban? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Y qué usaremos nosotros para ir a rescatar al pueblo que está entre las naciones? ¿Qué vamos a usar? Las lenguas, las profecías, los milagros. ¿Están todos bien? ¿Por qué vamos a usar? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque todas las manifestaciones que yo haga o pueda hacer desaparecerán, pero la palabra permanece para siempre. Amén. Y continúa el capítulo 40, pero nuestro tiempo se acabó. Así que vamos a hacer una segunda parte donde vamos a hablar del incomparable poder del Eterno hacia el mundo, hacia las naciones, el siguiente sábado. Amén. Hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro del profeta Isaías. Bendiciones y hasta pronto.